más nuestro amado Señor me ha dado el privilegio, ciertamente no soy digno de poder exponer su palabra, ya que aún soy un hombre débil que sigue luchando con sus pecados. Pero mi intención en el día de hoy es poder exaltar su gran nombre y poder dejar en alto la obra redentora de nuestro amado Señor. Amados hermanos, oremos. Padre, en esta hora, Señor, una vez más, estamos delante de ti, reconociendo, Padre, cuán débiles, miserables, Señor, y pecadores hemos llegado a ser. Nos avergonzamos, Señor, delante de ti, porque no hemos sido, mi Rey, los creyentes, Señor, que realmente has demandado en tu palabra. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra fragilidad delante de ti, porque ciertamente damos gracias a ti, Padre, porque la salvación ha sido por gracia. Si realmente dependiera de nosotros, mi Rey, nuestro fin sería otro, Padre. Pero hoy, por medio de la obra redentora de Cristo, podemos acercarnos ante ti, reconociendo que ha sido esa obra la que nos salvó. Ha sido por mérito tuyo, Señor, y no por nuestro. En esta hora, Señor, me presento ante ti, rogando por favor que tengas piedad y misericordia. No quiero, Padre amado, vanagloriarme, ni mucho menos, Señor, quiero mostrarme, sino quiero por medio de tu palabra y por medio de lo que he investigado, Señor, poder exaltar tu santo nombre. Te damos muchas gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, en la escuela que anteriormente me correspondió, estuvimos llevando el panorama de Juan y de Hechos de los Apóstoles. Amén. Y recordemos que estamos, den un momento, amados hermanos, recordemos que estamos en el primer capítulo de la Confesión de Londres 1689. Entonces, amados hermanos, recordemos algo que es un principio fundamental en el cual estamos ondeando y creo que son raíces de nuestra fe en el cual hoy queremos, seguimos estudiando las Escrituras, que es la sola Escritura, ¿verdad? Y recordemos que esto es un principio fundamental de la Reforma Protestante que sostiene que la Biblia es la única fuente de autoridad infalible para la fe y para la práctica cristiana. Esto debemos tenerlo supremamente claro, ya que si no consideramos esto importante, de nada vale que estemos estudiando las Escrituras. Si no es por medio de las Escrituras que conocemos los tesoros infalibles de nuestro amado Señor en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, me gustó una precisión que tuvo el pastor, y es que la Biblia, no me acuerdo muy bien si amado me puede colaborar, no quiere demostrar la existencia de Dios, sino que asume su existencia. Entonces, amados hermanos, para que lo tengamos muy en cuenta, amados hermanos, sin más preámbulos, pues empecemos. En el día de hoy estaremos llevando un panorama del libro de Gálatas, Efesios y Filipenses. Y estos tres tienen algo muy en particular, y es que su autor fue Pablo. En el libro de Gálatas estaremos llevando un contexto histórico, un contexto cultural y un contexto teológico para poder entender, tratar de entender los tesoros de nuestro Dios por medio de Pablo en esta carta. Y en esta carta, pues sabemos que la escribió Pablo para las iglesias que estaban en la región de Galacia. La epístola de los Gálatas fue escrita en el año 49 después de Cristo. Y su autor, como decía anteriormente, era Pablo. Trata de uno de los debates más críticos en el cristianismo primitivo, que es la relación entre la ley mosaica y la fe en Cristo Jesús.
Y para poder entender esto estaremos ondeando. Es fundamental que podamos ondear en su contexto cultural, histórico y teológico. A continuación estaremos llevando nuestro contexto histórico. Y hay que tener muy en cuenta que Galacia era una provincia romana ubicada en Turquía, en lo que es hoy Turquía, por si algunos no lo sabían. Es indispensable que tengamos en cuenta que esas regiones nunca desaparecieron, que de hecho aún continúan. Pablo estableció varias iglesias en esta región durante su primer viaje misionero. Y eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 13, versículo 14. Estas comunidades estaban compuestas en su mayoría por gentiles, que eran no judíos, pero algunos de estos gentiles también se convirtieron al cristianismo. Amados hermanos, los invito a que podamos leer Hechos capítulo 13, versículos 48 al 49. Leo para ustedes, amados hermanos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía en aquella provincia. En este texto entendemos su ubicación geográfica, que era una provincia, ¿verdad? Entonces, algunos gentiles aceptaron con mucho gozo el Evangelio, pero algunos, sin embargo, algunos judíos se convirtieron al cristianismo, y esto creó ciertas tensiones en cuanto a la expansión del Evangelio en Galacia, ya que esto es clave para poder comprender el libro de Gálatas. Estas tensiones son totalmente claves para poder entenderlo un poco más, porque Pablo, al dejar la región, llegaron ciertos judaizantes que enseñaban a los gentiles a seguir la ley de Moisés, particularmente la circuncisión, para ser verdaderamente salvos. Entonces, para ello estaremos leyendo Gálatas 1 del 6 al 7. Yo lo leeré para ustedes. 1 del 6 al 7. Mira lo que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Disculpe, vamos a leerlo de nuevo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, vemos que en medio de los Gálatas habían judaizantes que estaban predicando que la circuncisión era necesaria para la salvación. Entonces, en este contexto histórico podemos comprender algo totalmente importante, y es que hubo un conflicto entre la ley mosaica. Y este es un acontecimiento totalmente importante, ya que ilumina el trasfondo de esta carta. Y es que en el Concilio de Jerusalén, no sé si recuerdan cuando leamos las Escrituras en Hechos 15, cuando Pedro volvió, ¿verdad?, de haber tenido la experiencia grandiosa de ver cómo nuestro amado Señor, por medio de la gracia y por medio de su Santo Espíritu, había convertido a Cornelio un gentil, ¿verdad? Y había una discusión en cuanto a esto en el Concilio de Jerusalén, que se convocó para resolver, pues para poder determinar si los gentiles debían someterse a la ley de Moisés. La carta de los Gálatas, al parecer, fue escrita antes de este concilio. Del contrario, no tendría por qué, si nos guiamos en el orden como está la Escritura, pues no tendría razón, ¿verdad?, de poder ver cómo en Hechos
está escrito el concilio, el cual había determinado que los gentiles no iban a someterse a la ley mosaica, y vemos en Gálatas, ¿verdad?, que aún seguían con esta situación. Entonces, algunos estudiosos dicen que el libro de Gálatas se escribió antes de este concilio. Y bueno, mientras después el debate estaba en su apogeo. En Hechos 15:1, amados hermanos, vamos a leerlos. Hechos 15, versículo 1, miren lo que dice. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y esto es algo totalmente grave que ocurría en cuanto a los creyentes, a los cristianos que estaban en el primer siglo, ya que, había cierta confusión, por decirlo de esta manera. Pablo y Bernabé debatieron fuertemente este gran tema, Bueno, y el concilio, liderado por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, concluyó que los gentiles no estaban obligados a guardar la ley para poder ser salvos. Y esa decisión es reforzada en Gálatas. Esto es en cuanto al contexto histórico. Amén. Ahora vamos a proceder al contexto cultural. Y en este contexto cultural encontramos algo totalmente importante que también nos ayudará a entender el libro de Gálatas, y es que había una influencia judía y costumbres gentiles. La cultura judía en su primer siglo estaba profundamente arraigada a la observancia de la ley mosaica. Recordemos que estaba la circuncisión, estaban las restricciones alimentarias y el guardar el sábado. Y estas eran prácticas distintivas que marcaban la identidad judía. Esto lo podemos encontrar en Levíticos 12, 3, Éxodo 20, del 8 al 11. Y bueno, para los judíos cristianos había algo muy difícil, y era un desafío que tenían en ese entonces Pablo y Bernabé. Y es que para los judíos cristianos aceptar a Cristo no significaba dejar la ley, sino que abrazaban la ley. Y esto provocó tensiones con los gentiles convertidos. Y esto es algo bastante, un desafío bastante difícil que tenían Pablo, pues sabemos que ciertamente nuestro amado Señor tenía sus manos ahí metidas, porque ciertamente en su soberanía pudo salvar a los que eran salvos, a los que en ese entonces fueron destinados para ser salvos. ¿Por qué es tan difícil? Porque aquí encontramos algo que estuvimos leyendo en el libro de Hechos, cuando Pablo comenzó a hacer sus viajes misioneros, y es que él se encontró con algo que se llama sincretismo greco-romano. Amados hermanos, y para poder definir sincretismo, es la combinación o fusión de diferentes culturas religiosas, ideológicas, en un nuevo sistema o práctica. Entonces, amados hermanos, había una cultura totalmente diversa. Había una cultura totalmente diversa. Ahora, imagínense, para poder entrar un poco en un ejemplo, se puede imaginar que los gentiles, siendo influenciados por estas costumbres, ¿verdad?, ahora se iban a encontrar con la idea de que había un Salvador, pero más sin embargo tenían que cumplir la ley. Se puede imaginar la confusión tan terrible que había en ese entonces. Entonces, los gálatas estaban ciertamente influenciados por este sincretismo greco-romano. Y hay que tener muy en cuenta algo, y es que los gálatas originalmente eran celtas. Para tener en cuenta que eran los celtas, disculpen, amados hermanos, eran como tribus. Estuve leyendo un poco acerca de ellos, y ellos dicen que 2 años antes de que se pudiera creer, ellos habían emigrado de Europa, algunos, y llegaron a estas regiones. Entonces, al ver
que eran celtas, pues ellos arropaban muchas costumbres y entre ellas griegas y romanas a causa de las conquistas que se dieron. Por ende, había un sincretismo, o sea, una diversidad de costumbres e ideologías y religiones. Esto significaba que para los nuevos cristianos las normas de las leyes en cuanto al judaísmo eran totalmente ajenas, o sea, era tratar de encajar tantas costumbres, ¿verdad? Era muy difícil. Bueno, Pablo se imponía a las prácticas judías, a los gentiles, argumentando que la fe en nuestro amado Señor Jesucristo era totalmente suficiente. Ahora vamos a leer en Gálatas capítulo 3, amados hermanos, Gálatas 3, 28. Mire lo que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces, amados hermanos, aquí hay algo importantísimo y hay que entenderlo totalmente, no en aquel tiempo, sino en el día de hoy, ya que en ocasiones hemos caído en ese pecado de hacer acepciones de personas a causa de su etnia, ¿verdad? A causa de sus ideologías, a causa de muchas, por decirlo de esta manera, directrices que nosotros hemos creado, ¿verdad? Queriendo solamente evangelizar a algunos, sabiendo que la palabra de nuestro Dios está haciendo algo totalmente importante que vemos aquí, y es una ruptura en las barreras culturales y étnicas que el Evangelio traía consigo. Hubo algo muy particular, y es que se comprometía la verdad del Evangelio. ¿Por qué? En Gálatas 2, del 11 al 14, se relata algo totalmente particular, y era la actitud de Pedro en cuanto a algunos, estaba entre gentiles, cuando llegaron unos judíos. Pablo relata un enfrentamiento con el apóstol Pedro en Antioquía. Pedro inicialmente comía con los gentiles, pero cuando llegaron unos judíos de parte de Jacobo, o sea, de Santiago, Pedro se apartó de los gentiles y hubo un cierto enfrentamiento que de hecho creo que fue propio y fue realmente importante que se diera esto, ya que si no se adoptaban medidas en cuanto a lo que estaba ocurriendo, se estaba colocando en riesgo la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo reprendió públicamente la actitud de Pedro, ya que comprometía la verdad del Evangelio, ya que el Evangelio establece la igualdad entre judíos y gentiles, solamente en Cristo, amados hermanos. Ahora, amados hermanos, estaremos llevando, déjenme mi gorro aquí, un momentico. Ya pudieron anotar lo que están anotando, amados hermanos. Ahora estaremos llevando un contexto teológico. Un contexto teológico. Muchas gracias, hermano. Déjenme terminar de borrar allá. Estaremos llevando el contexto teológico, que realmente, aparte de que su contexto cultural e histórico, que realmente son importantes para nosotros para poder comprender cómo se escribió la carta, qué dificultades y desafíos tuvieron en cuanto a ella, lo que en sí nos importa es su contexto teológico, el mensaje de Dios en esta carta. No digo que el contexto cultural
históricos no sean importantes, pero en parte esto creo que es totalmente importante. En esta ocasión, en el contexto teológico, uno de los temas fundamentales y claves es la justificación por la fe. La justificación por la fe, amados hermanos. Y es el tema central del libro de Gálatas. Es la justificación por la fe en Cristo Jesús y depender de las obras de la ley, que era lo que le estaba tratando de entender ahorita, que era las dificultades que tenían en cuanto a la ley mosaica, ese conflicto que hubo, ya que este tema es totalmente fundamental y creo que es el tema clave del libro de los Gálatas. Pablo afirma que la ley no puede salvar y solamente la fe en Jesucristo justifica al pecador ante Dios. Vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí podemos ver que se establece que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y este versículo es clave, ya que rechaza el argumento de los judaizantes, que enseñaban que la circuncisión y la obediencia eran el complemento para la salvación. Y esto no está lejos de lo que hoy acontece en nuestro contexto, ya que hay muchas iglesias las cuales determinan que hay que hacer obras, ¿verdad?, para ser salvos. En Gálatas 3:10, amados hermanos, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, aquí se explica que todos los que hacen las obras de la ley están en maldición, citando Deuteronomio 27, versículo 26. Esto es porque nadie puede cumplir totalmente a cabalidad la ley, sino que significa que la salvación tiene que venir por otro medio, y ese medio es ¿quién? Nuestro amado Señor. O sea, que la ley ciertamente es como el espejo que nos dice: eres un pecador. Amados hermanos, aquí también con este contexto teológico encontramos algo que es la promesa de Abraham. Pablo refuerza su argumento al apelar a la historia de Abraham. Esto es lo hermoso de esto, y es que Pablo nos lleva a coger del Antiguo Testamento, ¿verdad?, para llevarlo al Nuevo Testamento, dándonos a entender algo muy particular, y es la fe. Vamos a leer, amados hermanos, Gálatas 3, del 6 al 9. Miren lo que dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí es donde vemos cómo Pablo introduce la fe de nuestro amado Señor Jesucristo en medio de ese sincretismo romano, ¿verdad? Y vemos cómo se desbarata totalmente ese sincretismo.
También nos lleva a Génesis 15:6, donde dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo sostiene que los verdaderos hijos de Dios no son los que cumplen la ley, sino que tienen la fe que tuvo Abraham. Y también Pablo ahí caracteriza algo muy importante y dice que la ley vino 430 años después de la promesa de Abraham, en Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Ok. Entonces, esto no anula, no puede anular la promesa de la ley, pues la ley fue dada para revelar en sí el pecado que habita en nosotros. Pero la justificación por medio de la fe, pero la justificación siempre ha sido por medio de la fe, como lo habíamos leído en lo que decía de Abraham, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Otro tema muy importante en cuanto a la promesa de Abraham, y es que hay algo totalmente indispensable que es la función de la ley. ¿Y qué es la función de la ley? Pablo describe como un ayo o un tutor. Ayo o tutor. Pablo describe la ley como un ayo o un tutor que tenía la función de conducir a las personas hacia Cristo. Pero una vez que Cristo llegó, ya no están bajo ese ayo. ¿Cómo así? Para nadie es un secreto que absolutamente nadie, ha cumplido la ley a total cabalidad. Por ende, esa debilidad ciertamente crea la necesidad de buscar a alguien. Ese alguien que ya llegó es nuestro Cristo. Amén. Por eso es que la salvación viene por otro medio, o sea, es un medio externo, el cual llega a nosotros y es simplemente la gracia de nuestro Dios por medio de Cristo. La ley no fue un medio de salvación, amados hermanos, sino la preparación para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora que la fe ha llegado, los creyentes no están sujetos a la ley, sino a la gracia de nuestro Dios en Cristo. Ahora estaremos viendo la libertad cristiana, y es otro tema que lleva la libertad cristiana, es un tema también muy importante. Y aquí entendemos que Pablo defiende la libertad en Cristo y advierte a volver al yugo, el cual estaban anteriormente, de la esclavitud, que era la ley. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces Pablo está defendiendo en sí la libertad que nos da Cristo. Y esta libertad, sin embargo, no debe usarse como excusa para poder pecar, como algunos tienen por costumbre, sino para servir a los demás con amor. En ese mismo capítulo, en el versículo 13 al 14, mira lo que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley está en una sola palabra, que se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, no, disculpen, ya leí más de lo que realmente debía leer. Sí, es ahí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amados hermanos, vemos que nuestro amado Pablo defiende la libertad cristiana y también hace una advertencia en cuanto a ella. Nos deja claro que esta libertad ciertamente nos da una libertad en cuanto a ello,
pero nos advierte que esa libertad no debe usarse para pecar. Y por último, amados hermanos, en cuanto a este contexto teológico, encontramos el papel del Espíritu Santo. Encontramos el papel del Espíritu Santo. Y Pablo también subraya la importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana. Eso lo vemos en el mismo capítulo 5 del 16 al 25. Miren lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, amados hermanos, Pablo aquí nos exhorta a que no andemos en la carne, sino en el Espíritu, y no satisfacemos los deseos de la carne. Y como tema particular, entendemos que el amor, el gozo y la paz son ciertamente evidencias de una vida regenerada. No es algo producido por nosotros mismos, ya que ciertamente, como dice la Escritura, nada bueno procede de nosotros. El amor, el gozo y la paz y todos aquellos frutos que vemos en el libro de Gálatas ciertamente son evidencias de una vida regenerada en Cristo Jesús. Amados hermanos, para conclusión, la relevancia del libro de los Gálatas es crucial para definir la relación entre la ley y la gracia, y que en el cristianismo primitivo. Pablo deja que la salvación es por gracia a través de la obra redentora de nuestro amado Señor, y no por la observancia de la ley mosaica, o sea, añadirnos a la ley. Este mensaje fue fundamental en la expansión del cristianismo entre los gentiles para establecer la identidad cristiana como una comunidad libre de barreras étnicas, culturales que separan a los judíos y gentiles. Esto es en cuanto al libro de Gálatas. Es bastante sustancioso este estudio, amados hermanos. Les pido por favor un poco de paciencia, ya que es bastante profundo este estudio, pero de verdad es de mucha importancia. Ahora, amados hermanos, estaremos viendo el panorama del libro de Efesios. El libro de Efesios. Y bueno, recordemos también, como decía algo ahorita, algo muy particular, y es que estos tres libros, pues su autor fue Pablo. Y en esta ocasión fue dirigida a los creyentes en Éfeso, una ciudad totalmente importante del Imperio Romano. La epístola de los Efesios fue escrita entre el año 60 y 62 después de Cristo. Su autor, pues, es Pablo. Esta carta refleja el entorno en el cual todos los cristianos en el primer siglo vivían, su identidad en Cristo y la unidad de la iglesia y la lucha espiritual. En el contexto histórico estaremos llevando la importancia de Éfeso.
la importancia de este lugar. Y Éfeso era una ciudad ubicada en Asia Menor, que actualmente también está en Turquía. Conocida por su comercio, su puerto y su famoso templo artemista, que como todos hemos leído en el libro de los Efesios, es un personaje totalmente crucial en este libro, que era Diana de los Efesios, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo, según estudiosos, una maravilla, por decirlo de esta manera, obra de la mano del hombre. La ciudad era un centro religioso cultural con gran población entre gentiles y una significativa comunidad de judía. En Hechos 19 se describe que el ministerio de Pablo en Éfeso fue durante su tercer viaje misionero, donde predicó durante 3 años. En esta ocasión se convirtieron, amados hermanos, al cristianismo, y el evangelio impactó profundamente la economía local, especialmente a la industria de la idolatría, ya que se dedicaban a la producción de estatuillas. ¿De quién? De Diana de los Efesios. Entonces, vemos cómo el evangelio produce por decirlo de esta manera, una revolución en cuanto a lo que en ese entonces consideraban como un orden, ya que esto generó que estas cosas como el comercio fueran impactados por el evangelio. Esto provocó disturbios liderados por los artesanos que fabricaban esta estatuilla. Eso lo estaremos viendo en Hechos 19, 23 al 21. Pablo, al escribir a los Efesios, lo hace probablemente desde su encarcelamiento, ya que al proclamar el Evangelio en Efesios, provocó muchos disturbios a causa de los artesanos, y esto provocó el encarcelamiento de Pablo. Se dice que Pablo fue encarcelado en Roma y que aproximadamente en los años 60 a 62, eso fue lo que pasó en ese tiempo Pablo. Amados hermanos, ahora estaremos viendo la comunidad cristiana en Efesios. Para terminar el contexto histórico, los cristianos en Efeso provenían principalmente de los gentiles. Había un trasfondo totalmente gentil, aunque había también judíos conversos en medio de ellos. El contexto cultural pagano y politeísta, recordemos lo que estábamos viendo en la vez anterior, que el politeísmo en sí se enfoca en la creencia y adoración de múltiples dioses y deidades o poderes. Ese es el politeísmo. O sea, en este contexto histórico, en el contexto cultural en el cual se encontraba Efesio, había demasiada diversidad en cuanto a creencias y costumbres. Esto planteaba ciertamente desafíos para la expansión del Evangelio, especialmente por la fuerte influencia del culto a Diana de los Efesios o Artemisa y otras prácticas mágicas que ocurrían en esta región, que eran demasiado populares. Vamos a leer, amados hermanos, Hechos 19 del 18 al 20.
Miren lo que decíamos, hermanos. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. El 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Entonces, aquí vemos que el impacto que tuvo el Evangelio en Éfeso, de verdad que fue transformador. Y esto simplemente se resume en la obra grandiosa de nuestro Dios. Se menciona que muchos de los nuevos conversos fueron que quemaron los libros de magia y abandonaron sus prácticas paganas, lo que demuestra el poder transformador del Evangelio en una sociedad inmersa en el ocultismo. Ahora, amados hermanos, estaremos viendo su contexto cultural. Hay que tener en cuenta, para que lo tengamos muy en cuenta, y es que una de las, por decirlo de esta manera, algo que fue muy a favor en cuanto a la expansión del Evangelio era la ciudadanía de Pablo. No sé si se han dado cuenta que normalmente esto, lo que es Efesios, Gálatas y Filipenses, eran en sí ya gobernadas por el Imperio Romano. Y esto hacía que la expansión del Evangelio era mucho más productiva a causa de la nacionalidad de Pablo. Bueno, amados hermanos, continuamos con el contexto cultural. La vida religiosa de Éfeso. Vida religiosa. La vida religiosa en Éfeso. Éfeso era un centro de religiosidad pagana, como anteriormente lo estaba diciendo. Había el culto artemista, que era en cuanto a Diana de los Efesos, en el corazón totalmente, o sea, eran totalmente arraigados a esta, por decirlo de esta manera, a esta religión. La influencia de este culto era tan fuerte que afectaba la cotidianidad y las festividades locales. Los cristianos que vivían en este ambiente enfrentaban presiones a causa de esto para conformarse a estas costumbres paganas. En Efesios 5, del 8 al 11, estaremos leyendo lo siguiente. Efesios 5, del 8 al 11. Miren las dificultades que tenemos. No, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, aquí vemos que había mucha presión, ya que en el contexto en el cual estaban estos creyentes, estos nuevos creyentes, había muchas festividades. Y eso no está lejos de lo que hoy es nuestro contexto. Ya que hoy en día quizás no vemos esa pluralidad de religiones, se puede decir así, pero sí vemos muchas festividades paganas en las cuales normalmente hemos estado, no influenciados porque sabemos que el Señor conoce a los suyos, mas sin embargo esto genera ciertamente dificultades en cuanto a nuestro crecimiento y nuestra perseverancia en nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, Pablo exhorta a no participar de las obras paganas infructuosas de las tinieblas, sino que debemos exponerlas. Y esto, como les decía anteriormente, refleja un desafío para los cristianos, para poder mantenerse firmes en su nueva identidad. Se pueden imaginar, o sea,
el dejar a un lado, ¿verdad?, esas creencias que han tenido totalmente, que en ese entonces era el templo artemista en cuanto a Diana, a los Efesos. Como estábamos leyendo, Efeso estaba totalmente inmersida en un culto de idolatría y ocultismo, y vemos que muchos de ellos se convierten al cristianismo. Se puede imaginar las dificultades que habían de estos nuevos creyentes en cuanto a su fe, que era en Cristo Jesús. Entonces, al ver que Pablo al ver que había muchas situaciones de estas, pues es donde hace la exhortación de que los creyentes no deben de participar, sino que deben exponerlas, y pues para poder mantener su fe firme frente a la idolatría y las prácticas que los rodeaban. Más sin embargo, aquí también había algo totalmente importante y también a la vez era un gran desafío, y era la influencia judía. Si nos percatamos, en el libro de Gálatas también estaba esta situación, y aparte también estaba esta influencia. Ahora imagínense, en Efeso también encontramos la influencia judía en medio de ellos. Ya que la comunidad cristiana en Éfeso era mayoritariamente gentil, la influencia judía también estaba presente en medio de ellos. Los judíos mantenían costumbres religiosas y creencias distintivas, lo que a veces generaba tensiones entre judíos y gentiles en las iglesias. Vamos a estar leyendo, amados hermanos, Efesios 2, del 11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos se hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, vemos que Pablo aborda en sí la tal diferencia o la división étnica y religiosa, enfatizando que en Cristo somos uno. O sea, se derriba el muro intermedio de la separación entre los judíos y los gentiles, creando en sí un solo hombre en Cristo. Y esto decía, o sea, Pablo que estaba haciendo al exponer esto generaba una revolución, ya que en el contexto que habitaban, como decía anteriormente, había muchas diferencias culturales, y esto generaba ciertamente revolución. Ahora, amados hermanos, estaremos viendo el contexto teológico. Contexto teológico. Aquí hay algo genial. Si ustedes se han percatado, en Gálatas vimos algo importante, y era la justificación, la doctrina hermosa de nuestro amado Señor, en el cual somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver, en este contexto teológico, estaremos viendo algo también supremamente importante. Hace parte también se puede decir, no se puede decir, de las solas en las cuales también hemos creído. Y aquí vemos la soberanía y la gracia de Dios
en la salvación. Y uno de los temas centrales del libro de los Efesios es la soberanía de Dios en la salvación y su plan eterno para poder redimir a la humanidad en Cristo. Y aquí es lo importante que este texto comienza con la alabanza de nuestro Dios por haber elegido a los creyentes antes de la fundación del mundo y haberlos predestinado para ser hijos suyos adoptivos. Vamos a leerlo, amados hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos salvos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, aquí entendemos la soberanía de Dios, de nuestro Dios y su gracia. Todos sabemos que cuando leemos estos textos descansamos en el gran plan soberano que tiene nuestro Dios. Efesios 2, del 8 al 9, amados hermanos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos escritura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y este es uno de los textos más conocidos que en sí resume la teología de la gracia. ¿Por qué? Porque por gracia realmente hemos sido salvados por medio de la fe, y esto pues no procede de nosotros, es un don de Dios. Aquí Pablo deja claro que la salvación es un regalo inmerecido que hemos recibido de un Dios grande en amor. Y esto no es resultado de obras humanas. O sea, entendemos que es puro afecto, pura voluntad, pura soberanía de nuestro Dios. En este contexto teológico también encontramos la unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad. La unidad en el cuerpo de Cristo. Y este es un tema totalmente también importante, la unidad de la iglesia. Pablo enfatiza que Cristo ha reconciliado tanto judíos como a gentiles en un solo cuerpo. La iglesia está unida fundamentalmente a la obra de Cristo, que es nuestra paz, que ha reconciliado pues a los pueblos divididos. Aquí también encontramos la vida cristiana y el llamado a la santidad. La vida cristiana y el llamado a la santidad. Pablo también se enfoca en que como los creyentes deben de vivir en santidad, dejando atrás su forma antigua de vivir y adoptando un nuevo estilo en Cristo. Para ello estaremos leyendo en Efesios capítulo 4 del 17 al 24. Efesios 4 del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron total sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas.
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Entonces, Pablo pues llama a que los gentiles deben de vivir una nueva vida y dejar a un lado, o sea, despojarnos del viejo hombre. Para terminar el contexto teológico, amados hermanos, también vemos la armadura de Dios en la lucha espiritual. La armadura de Dios. La armadura de Dios en la lucha espiritual. Esto lo vemos en el capítulo 6 del libro de Efesios. Pablo introduce los pasajes más conocidos de esta carta, pues la armadura de Dios en este contexto Pablo describe que es una lucha espiritual que enfrenta a cada creyente no contra enemigos físicos, sino contra huestes espirituales de maldad. Vamos a leer Efesios 6 del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Está firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con la presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar a todos los dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, amados hermanos, nuestro amado Pablo nos exhorta a que nos vistamos de esta armadura de Dios para poder resistir de los ataques del maligno. La armadura incluye la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Este mensaje realmente refleja la guerra espiritual que tenemos nosotros como creyentes. Y aquí vemos que en cuanto a Efeso, que estaba inmersida en diversas culturas y en muchas religiones, esto era crucial, ya que estaban rodeados de paganismo y de las influencias espirituales malignas que debían estar preparados. Amados hermanos, como conclusión del libro de los Efesios, el libro de los Efesios es totalmente crucial en cuanto a la teología cristiana, en su énfasis en la unidad de la iglesia y en la salvación por su gracia. Pablo aborda temas fundamentales como la identidad cristiana en medio de un pueblo pagano, recordando que los cristianos han sido bendecidos en Cristo y que a pesar de su transformo cultural y étnico, forman parte del cuerpo de Cristo. Esto en sí rompe las barreras étnicas y culturales que tenemos nosotros como creyentes. ¿Cómo así? Acá ahora en la Iglesia Universal de nuestro amado Señor Jesucristo hay hermanos que se encuentran en China, que se encuentran en Europa, que se encuentran en Asia, que se encuentran en otros lugares, los cuales están rodeados de culturas, ¿verdad? Influencias, ¿verdad? Pero en sí, si ellos realmente han creído de manera genuina en nuestro amado Señor Jesucristo, hacen parte del cuerpo de nuestro amado Señor. También la carta destaca el papel fundamental de la iglesia como un agente de sabiduría y propósito eterno. Eso lo vemos en Efesios 3:10. Y como los creyentes deben, y también que los creyentes deben de vivir en santidad, amor y unidad.
consistentes de la lucha espiritual en la que nos estamos involucrando. Amados hermanos, hemos terminado el libro de Efesios. Amado pastor, son las 9, ya son las 10. Entonces, amados hermanos, si Dios me lo permite, más adelante estaré llevando el estudio panorámico del libro de Filipenses, ya que, como les dije anteriormente, es bastante fructífero el estudio y es un poco profundo. Sin más, amados hermanos, no está más de más si existe alguna pregunta en una manera que yo pueda responderla, lo haré. Si no, mi amado pastor me estará ayudando. Todo quedó claro. No, tienes que saber.